Fondo de lo que va a suceder con esta reducción a 40 horas semanales de trabajo y es por esto que invité a este programa a la maestra Ivonne Vargas vía Zoom, representante para Latinoamérica de The Workforce Institute y responsable también del Observatorio de Investigación del Instituto de Ciencias de Bienestar Integral del TEC Milenio. Te saludo con mucho gusto, Ivonne, ¿cómo estás? Pablo, muy buen día. Agradecida por esta conversación. Pues fíjate que hay muchas dudas, hay muchas preguntas también sobre el impacto, incluso en trabajadores, en empleadores, sobre esta medida. Pero bueno, la primera pregunta es clave. ¿Qué beneficios va a traer esta reducción para la salud, para la productividad y sobre todo para la calidad de vida de los trabajadores en México? Mira, sin duda es una iniciativa interesante en términos de su enfoque. El enfoque está a alinearse justo a cambios regulatorios que suceden no solamente en México, sino que suceden de manera internacional. Particularmente Sudamérica ha puesto un gran énfasis en el tema de estas medidas para beneficiar la calidad de vida de los trabajadores. Se habla también de cómo mejorar la productividad dentro de los espacios de trabajo y esto, pues, sin duda tiene que ver con que México, y es un dato bien conocido, tiene el número de horas trabajadas más significativo, ¿no? De los países que integran la OCDE, por ejemplo. Entonces, Recording in progress. hablamos de un tema, sí, de mejora en calidad de vida, también un tema de que las personas, todos los colaboradores pudieran tener un mayor equilibrio entre la parte personal y la parte profesional, pero sin duda la implementación de esta medida, pues claro que tiene sus desafíos y por supuesto, también entendiendo que es una medida, a mí me parece, y esta es una opinión particular, que tiene un enfoque mucho más político, un enfoque mucho más orientado a poder entrar a estos marcos regulatorios, a ir en esta línea de lo que sucede a nivel internacional, pero hoy de manera estructural, las propias organizaciones tienen muchos desafíos porque no están garantizando ese bienestar dentro de los espacios de trabajo. Claro, claro, Ivonne, tienes mucha razón, digamos, en lo que comentas. ¿Qué sectores económicos se verían más beneficiados o más afectados con, digamos, con esta nueva medida de reducir a 40 horas? Y también, por ejemplo, se habla de que empresas, pymes, digamos, las pequeñas y medianas empresas, pues se verían también muy afectadas por esta medida. ¿Es viable aplicar esta medida en las pymes? Mira, hace un segundo escuchaba este comentario coloquial, pero un comentario que es importante en términos de esta medida y es, ¿qué pasa si la aplicamos de un jalón o no la aplicamos de esta manera? Me Ujú. parece que aquí lo interesante del discurso, de lo que estamos escuchando, es que es una implementación escalonada, ¿no? Entonces, no es algo que veremos en un año, en 2 años, es algo que se propone para el 2030. Y lo que nos dice la experiencia aplicando estas prácticas es que precisamente tiene que empezar por ser escalonada, pero hay aquí algunos matices que son interesantes. ¿Qué sectores se podrían impactar? Pues bueno, serían tanto impactadas las pymes como impactadas las grandes, dependiendo de cómo sea su incorporación, pero por supuesto las primeras que tendrían mayores desafíos son las pymes, ¿no? Es por esto que algunas recomendaciones orientadas al tema es que pudiera iniciarse e implementándose en las grandes, inclusive verlo esto como un programa piloto. Poco se ha hablado, poco se ha utilizado esta palabra de pilotear una iniciativa de este tipo y en otros países es justo lo que se ha hecho. Se ha iniciado con la implementación de reducción de 1 hora hasta que se llega al periodo acordado, es decir, ir reduciendo horas de poco en poco de aquí al 2030 y que además pudiera ser una iniciativa, como comento, piloteada primero con grandes empresas para ver cómo puede irse acomodando, porque definitivamente en las pymes, por un tema de productividad, por un tema de presupuesto, es mucho más complicada su implementación. Y estamos hablando además de que vamos a implementarla
en un marco laboral que está marcado fuertemente por la informalidad, particularmente en empresas que son micro o pequeñas empresas por la informalidad. Entonces, insertar una iniciativa de este tipo demanda muchísimo a los empleadores. ¿Qué demanda? Y si me permites, agrego esta parte, Ujú. no solo requeriría de un pilotaje inicial, sino de estímulos. Esta palabra que hemos escuchado en otras iniciativas, en otros contextos de poder hacer una motivación, un estímulo fiscal, un estímulo inclusive de poder apoyar a las empresas económicamente hablando para que tengan esta implementación. Son aspectos que hemos hablado con algunas otras iniciativas y es esto de que la empresa no sienta que va sola. Es un abordaje tripartita, es un abordaje donde la empresa no siente que tiene que ir absorbiendo todo esto, ¿no? Entonces, eso sería de entrada algo muy importante. Sí que al final, cuando tenemos incorporada la iniciativa, vemos un incremento en beneficio, en equilibrio, vida personal, vida profesional, en mejora en la calidad de vida, en el bienestar, pero para eso necesitamos tener esa conciencia de cómo lo hago gradualmente, cómo doy estímulos a las compañías, cómo favorezco Claro. la propia productividad económica de las compañías. Y hoy estamos hablando de un mercado mexicano que trae muchas iniciativas que tiene que absorber, que las Ujú. empresas no están preparadas para absorberlos, que inclusive pudiéramos hablar de una sobredemanda en este momento de Por supuesto. incorporar algunas iniciativas, ¿no? Entonces, en fin, todo eso sumaría que las empresas lo puedan adoptar de una mejor manera. Y bueno, en este caso y todo lo que nos comenta, los que nos comenta Sibón, ¿podría haber incluso reducción en los salarios en caso de la implementación de esta medida y también pues una reducción en la contratación, incluso si se aprueba? O sea, si ya entra en vigor. Fíjate, Pablo, que mencionas un punto que a mí me gusta poner un matiz, porque ninguna iniciativa viene, digamos, sin decisiones importantes que tiene que tomar la empresa. Lo vimos en las normativas como la 37, lo vimos en las normativas como incrementar los días de vacaciones. Estos son ejemplos muy puntuales de que la empresa puede llegar a contraerse, a tener este fenómeno de contracción laboral. Cuando tú le pides un cambio y sobre todo un cambio que tiene que ser como muy de momento, que tenemos que pensar en cómo acomodar los horarios, que tenemos que pensar en cómo algunas personas, sobre todo en ciertos sectores, ¿no? Pienso en sectores como el retail, pienso en sectores como la manufactura. Cuando pedimos estos cambios, le estamos diciendo también a la organización, tienes que tomar nuevas medidas salariales, tienes que tomar nuevas medidas en términos de contratación. Generalmente las compañías tienden a disminuir la contratación porque tienen que ver cómo hacer efectivo el presupuesto y las horas trabajo con estas nuevas iniciativas. Ley de outsourcing, también ley de subcontratación. ¿Qué fue lo que nos trajo, por lo menos en los primeros 2 años de acomodo de estos cambios legislativos? Pues una disminución en nivel de contratación. Insisto en que en un mercado como el mexicano, que tiene casi el 60% de su actividad económica laboral en la informalidad, pues tenemos que pensar en que lo primero es en que no podemos llevar a más personas hacia la formalidad, aunque es un mandato, que sea una invitación que se ha dado a nivel legislativo, pero no las podemos llevar. O lo segundo que tenemos es la disminución en términos de contratación. Entonces, insisto, es una medida que es favorable de largo plazo, pero que Ujú. tenemos que generar los incentivos, el impulso hacia las empresas, particularmente las pymes, para que la puedan llevar a cabo. Claro. Y tenemos que tener los cómo de esta medida. ¿Qué pasará si no hay una implementación adecuada? ¿Cómo serán pues algunas medidas que se puedan tomar para las medidas que no lo incorporen adecuadamente? Y todos estos cómo no los tenemos establecidos en el principio de esta iniciativa. Ivonne, desde tu perspectiva, tu análisis, obviamente tu conocimiento sobre este tema, digamos, ¿existen casos exitosos de reducción de horas de trabajo laboral en otros países que podamos poner como referencia, digamos, a esta medida que se está tomando?
Y también otra pregunta, digamos, que va de la mano con esto que te pregunto primero. ¿Se ha demostrado que trabajar menos aumenta la productividad? Qué interesante, Pablo. Mira, a ver, empezamos por los ejemplos. Sí hay algunas economías con una implementación exitosa, particularmente en Europa. Alemania tiene el mejor récord de país implementando la reducción de la jornada. Lo dio, pues, haciendo este tipo de estímulos del que he estado hablando, y particularmente Alemania empezó con un programa piloto, que fue un programa piloto de 3 años en el que se aplicó a grandes empresas y se vio cómo iban respondiendo a este tema. Otro país exitoso en este sentido es Francia. Francia tiene el segundo lugar también en la implementación, y digamos que quienes están con una mayor área de oportunidad y desafío es precisamente América Latina, Sudamérica. ¿Por qué? Porque en estos países tenemos el mayor número de horas trabajadas. Colombia tiene un lugar significativo, México tiene un lugar significativo, Chile tiene también muchas horas trabajadas a lo largo del año. Entonces, sí tenemos ejemplos exitosos implementando estas medidas que comento. Ahora, trabajar menos es sinónimo de incremento de productividad. La verdad es que esta es una pregunta que ha causado mucho debate, si queremos verlo de esta manera, porque estamos malentendiendo la productividad. La productividad laboral tiene que ver con que un colaborador tenga los recursos necesarios en el momento necesario para poder desempeñar una actividad y llegar a un resultado. Si nosotros consideramos que un trabajador está, por ejemplo, en el marco de la informalidad y no tiene prestaciones de ley, no tiene los recursos a nivel organizacional, no tiene una cultura que impulse, que pueda trabajar de cierta manera para alcanzar la productividad, por supuesto que estas iniciativas nos quedan un poco, voy a utilizar una palabra coloquial, pero nos quedan un poco cojas, ¿no? Para poder dar los resultados que se quieren. Para que una persona pueda ser productiva, necesita tener una cultura orientada a ser más eficiente, necesita una capacitación orientada a esto. Hoy, por ejemplo, ¿qué nos dicen los trabajadores? 75% de los trabajadores, 7 de cada 10 trabajadores en México, asegura que trabaja mucho sin una instrucción formal de cómo desconectarse adecuadamente, que cuando hay la desconexión, que por supuesto es una iniciativa también de tipo legislativo, que cuando hay la desconexión sigue recibiendo llamadas, correos, invitaciones por parte de sus jefes para tener que seguir trabajando. Entonces, la productividad, para que se logre de una manera indicada, no solo implica que disminuyamos las horas. Eso nos va a llevar a que pueda llegar a casa y que pueda tener a lo mejor un equilibrio Claro. diferente. Pero estamos hablando de horas transporte, que en México resulta de una complejidad particular. Tendríamos que también hacer una legislación en términos de que los trabajadores no solo hagan home office. Cuando hay una crisis de salud, es que se tienen que respetar estas nuevas normativas de home office, se tiene que respetar horarios escalonados, aspectos que hoy estamos perdiendo, pensando que ya han pasado casi 5 años después de la pandemia. Entonces, horarios escalonados, tener los recursos indicados, tener prestaciones de ley, tener una cultura orientada a la capacitación de saber utilizar los recursos dentro de tu oficina de una manera indicada. Esto nos da como resultado productividad. Ujú. Difícilmente, y aunque este es un panorama probablemente negativo desde una opinión personal, pero difícilmente tendremos un incremento en productividad si únicamente nos enfocamos en reducir horas. Tiene que haber un balance económico, tiene que haber mayor inversión en las empresas y tiene que haber una cultura de utilizar los recursos de manera eficiente para poder aumentar la productividad. Pues agradecemos muchísimo tu análisis sobre este tema, maestra Ivonne Vargas, representante para Latinoamérica de The Workforce Institute y también responsable del Observatorio de Investigación del Instituto de Ciencias de Bienestar Integral de Tech Milenio. Te agradezco, Ivonne. Muy buenos días. Te agradezco, Pablo. Excelente día. Igualmente para ti, pues bueno, un análisis mucho más amplio de lo que implica el tema de la reducción de la jornada laboral, de las jornadas laborales en nuestro país, 40 horas a la semana. No, en papel, digamos, parece muy sencillo, pero implementarlo es realmente complicado y de ahí, pues también a que sea gradual.
¿no? Esta implementación y se vayan reduciendo 2 horas por año y no sea, digamos, de un jalón, como se dice coloquialmente, porque esto implica que afectas a muchos sectores, a muchos entornos. Entonces, bueno, lo iremos analizando en el espacio de A las 9:1 y, por supuesto, en la multiplataforma de Uno TV.